Muy buenas tardes, los saludos Casarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que tiene como título Ofertas en Consorcio y viene a ser el tema número 10 del programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado. La semana pasada dictamos el recurso de apelación y la próxima semana, martes y jueves de 6 a 7:30, vamos a dictar ejecución del contrato y ya luego terminamos la semana subsiguiente con estrategias para una contratación exitosa. Terminamos este ciclo de seminarios principales y luego de ello vamos a comenzar con los temas complementarios, que básicamente son casos y temas especiales que tienen como fin reforzar un poco esta secuencia de los 12 seminarios que hemos dictado y a los cuales han participado muchos de ustedes. Entonces, el tema del día de hoy, repito, es ofertas en consorcio y está referido, ¿no?, al marco legal de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo texto único ordenado se aprobó con el Decreto Supremo 082-2019 y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo 344-2018 y modificado con el 377-2019. Asimismo, existe una directiva emitida por el OCE que contiene información y disposiciones específicas respecto a la participación de proveedores en consorcio en las contrataciones con el Estado, y es la Directiva 005-2019 OCCD, que estamos dejando para que ustedes las puedan descargar en su computadora junto con las diapositivas que estamos utilizando. Ese material lo tienen ustedes a su disposición. Entonces, este es el marco legal que regula básicamente, ¿no?, la participación de un consorcio en un procedimiento de selección o en contratación pública. Ahora, ¿qué entendemos por consorcio? Según la definición que está en el anexo número 1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que un consorcio es el contrato asociativo por el cual dos o más personas, o sea, desde acá ya nos está dando información, es una asociación, es un contrato asociativo, no es la formación de una nueva persona jurídica, es un contrato, ¿no?, privado por el cual se asocian dos o más personas y pueden ser personas naturales o jurídicas que tienen una finalidad, ¿no?, que es es con el criterio de complementariedad de recursos, o sea, se juntan para complementar recursos, capacidades y actitudes para poder contratar con el Estado. Esa es la definición que está en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, en un procedimiento de selección pueden participar varios proveedores, personas naturales o personas jurídicas, pueden ser todas personas naturales, pueden ser todas personas jurídicas, o puede ser una persona natural y puede ser una persona jurídica, pueden ser nacionales o extranjeras, ¿no? Pueden ser todas nacionales, o puede ser una nacional o una extranjera, o pueden ser todas extranjeras, ¿no? Eso no hay limitación. No quiere decir de que solamente nos vamos a consorciar entre personas jurídicas o solamente nacionales con nacionales y extranjeras con extranjeras. No, se puede hacer según las conveniencias de cada una de las partes. Existe una sección para formar estos consorcios en el campo de las contrataciones públicas y es que no está permitido para aquellos procedimientos que realiza Perú Compras para la implementación o extensión de la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marcos, ¿no? Ahí no se puede formar consorcios, participan individualmente cada proveedor. Este contrato asociativo no implica la obligación de crear una persona jurídica diferente, no es una persona jurídica, no es una figura ficticia legal para asociarse, ¿no?, temporalmente para poder participar y ejecutar un contrato con el Estado. Respecto al término criterio de complementariedad, que suena así un poco rimbomboso y de repente hasta difícil, ¿no? Quiere decir pues que es tiene el objetivo, ¿no?, de juntar proveedores que tienen determinados recursos, capacidades y actitudes con el fin de que aportándolos cada uno de ellos según sus propias capacidades, recursos y actitudes, ¿no?, puedan competir, ¿no?, en un procedimiento de selección
y desarrollar adecuadamente cierta actividad, ¿no? O sea, puedan competir en el procedimiento de selección, porque ahí ya les hemos enseñado que un procedimiento de selección no hay que pasar por etapas: admisión, evaluación y calificación, ¿no? Y en alguna de esas etapas, ¿no?, nos piden algunos requisitos, ¿no?, algunas condiciones que de repente yo como proveedor solo no las puedo cumplir. Entonces requiero asociarme temporalmente con otra persona natural o jurídica para complementar estas capacidades, habilidades, competencias, a efectos de poder presentar una oferta que sea admitida, evaluada y calificada, y que ese es el paso si es que me ejecutan, si me otorgan la buena pro, poder ejecutar el contrato sin complicaciones, ¿no?, y cumplir con todo lo que me están pidiendo, ¿no? Ya lo hemos hablado pues anteriormente en el seminario, admisión, evaluación y calificación, ¿no? Que por ejemplo para la calificación nos solicitan o nos pueden solicitar, ¿no?, un determinado monto de experiencia, ¿no? Nos pueden pedir de repente que acreditemos 1 millón de soles de experiencia, pero yo tengo solamente 500.000, me falta 500.000. ¿Qué hago? Me puedo consorciar con otro proveedor, ¿no? Y juntos nos presentamos, porque él también tiene los otros 500.000 que a mí me faltan, o él tiene más, y nos presentamos juntos al procedimiento de selección para acreditar la experiencia mínima que nos están solicitando, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad, ¿no?, que existe en la normativa, y que nos facilita, pues, el hecho de poder participar en un proceso y ejecutar un contrato con el Estado. Ahora, si bien es cierto, existe libertad para establecer la forma como uno se presenta en consorcio, o sea, yo puedo consorciarme con uno más, con dos más, con tres, o sea, puede ser un consorcio de 2 integrantes, de 3, de 4, 5. La norma general no establece límites, ¿no? Y yo puedo libremente establecer también los porcentajes de participación de cada integrante del consorcio, ¿no? Puede suceder que las bases del procedimiento de selección, de acuerdo a lo que establece el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, puede suceder, o sea que no siempre va a suceder. Recuerden que cuando decimos puede, es que es facultativo. Entonces, puede suceder que unas bases, el área usuaria haya determinado que para que se presente una oferta en consorcio, este consorcio deba cumplir algunas condiciones. Y estas condiciones pueden ser, por ejemplo, que en las bases de selección, en el numeral 3.1 del capítulo 3 de la sección específica, se establezca que en este proceso pueden presentarse consorcio con máximo 2 integrantes, o pueden decir 3, o pueden decir 4. Entonces, yo debo de cumplir eso, ¿no? Repito, la regla general es que yo me puedo asociar con 2, con 3, con 4, con 5, sin límites. Pero si en las bases, ¿no?, el área usuaria ha determinado que para este proceso máximo pueden ir 2 integrantes en un consorcio o 3, yo debo de cumplir con esa primera regla. Es lo primero que puede haber. Podría haber otra regla también, y repito, siempre en condicional, porque no es obligatorio. Podría también las bases establecer que cada integrante del consorcio tenga un porcentaje mínimo de participación, ¿no?, en el objeto de la contratación. Podría decir las bases, cada integrante del consorcio deberá tener mínimo 20% de participación, o 25%, ¿no? Puede ser otra condición. Como también la tercera condición que pueden establecer las bases es que el integrante que va a aportar el mayor monto de la experiencia tenga un determinado porcentaje. O sea, las bases podrían decir: el integrante que va a aportar la mayor experiencia deberá tener por lo menos 40, o por lo menos 50, o por lo menos 60% de participación. O sea, esas condiciones, y que repito que son facultativas, no van a estar siempre en todas las bases, ¿no?, deben ser tenidas en cuenta por ustedes, los proveedores, a efectos, ¿no?, de establecer cómo van a conformar su consorcio. Si las bases no dijeran nada de esto, repito, la regla general es que existe libertad. Podemos presentarnos con 4, con 5, con 6, los porcentajes a mi criterio, como cada uno de ustedes quiera, ¿no? Entonces, esa es la primera consideración que debemos tener en cuenta, que en las bases podrían existir alguna de esas reglas o todas ellas, ¿no? O sea, no es necesario que estén todas tampoco, puede ser que esté solamente alguna de ellas. Y eso está acá, ¿no? O sea, les he puesto un extracto de las bases estándar aprobadas por el OCE, ¿no? Y eso está en el punto E, por ejemplo, del numeral 3.1, dice condiciones de los consorcios, ¿no? Y acá está, ¿no? O sea, una entidad pública, cuando está elaborando unas bases, puede
si es que decide, puede utilizar alguna de estas condiciones, ¿no? Eso lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 3, requerimiento o términos de referencia, ¿no? De las bases del procedimiento de selección. ¿Ok? Ese es algo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar. Luego, tenemos, ya hemos hablado que una contratación pública tiene 3 fases. La fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. Entonces, respecto a la participación de un postor en consorcio, cuando hablamos de la fase del proceso de selección, la figura del consorcio no se formaliza a través de una promesa formal de consorcio. O sea, durante el proceso de selección, el consorcio se formaliza a través de una promesa formal de consorcio, cuyo modelo está en las bases del procedimiento de selección, ¿no? En las bases, en la sección de anexos, ustedes van a encontrar el modelo de esa promesa formal de consorcio. Y ahora, durante la ejecución del contrato, ya el consorcio que se ha adjudicado a la Buena Pro tiene que suscribir un contrato de consorcio. O sea, durante la fase del proceso de selección hablamos de una promesa formal del consorcio, y en la fase de ejecución del contrato, desde la suscripción, ¿no? Porque para suscribir el contrato tenemos que presentar el contrato de consorcio, ¿no? Y en la ejecución ya también tenemos nuestro contrato de consorcio, ¿no? Son los dos documentos que debemos considerar a efectos de participar en el proceso o en la ejecución del contrato. Ambos son documentos obligatorios y ambos documentos tienen que ir con firmas legalizadas ante el notario público de los representantes de cada integrante del consorcio, ¿no? Y en pantalla les estoy mostrando el anexo número 5 que ustedes van a encontrar en las bases con el modelo de esta promesa de consorcio, ¿no? Este es el modelo que ustedes tienen que emplear y completar los datos que se les solicitan a efectos de incluirlo en su oferta si es que ustedes van a presentar una oferta en consorcio, ¿no? Si no fueran a presentar una oferta en consorcio, no están obligados a presentar este anexo número 5. Ya, pero este es el documento conocido como promesa formal de consorcio y su contenido mínimo también, ¿no? Que tiene que estar los datos de los integrantes de los integrantes del consorcio, la designación del representante común del consorcio, tienen que fijar un domicilio común en el consorcio, las obligaciones de cada integrante y el porcentaje que significan estas obligaciones, ¿no? Esa es la información mínima que debe tener el consorcio. Y este es un modelo que les estoy poniendo en pantalla del contrato de consorcio, que ya es otro documento que, repito, que tiene que presentar el postor adjudicado, si es que ha sido, si se ha presentado en consorcio, presenta antes de la suscripción del contrato, tiene que presentar el contrato de consorcio a la entidad pública a efectos de poder suscribir el contrato. ¿Okay? Este es un documento diferente al anterior. Primero, repito, en el procedimiento de selección es una promesa formal de consorcio, solamente una promesa. Y si me adjudican la Buena Pro, ya tengo que tener mi contrato de consorcio con firmas legalizadas. ¿Ok? Entonces son las formalidades, ¿no? del consorcio. Ahora, consideraciones que tenemos que tener también si es que vamos a evaluar o a decidir si presentamos una oferta en consorcio, qué responsabilidades asume cada integrante del consorcio. Y la normativa señala que los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la entidad pública por las consecuencias que derivan de la participación en la ejecución del contrato. O sea, en la ejecución del contrato existe responsabilidad solidaria de todos los integrantes. Y ahora, respecto a las infracciones, y eso hemos hablado cuando dictamos el seminario Responsabilidad en las contrataciones del Estado, le dijimos que hay infracciones que puede tener un proveedor que pueden ser sujetas a sanción, ya sea multa o ya sea inhabilitación. Entonces, respecto a esas infracciones, ¿no? Presentación de información inexacta, resolución del contrato, ¿no? Alguna subcontratar sin estar autorizado o por el monto máximo, ¿no? Entonces, respecto a esas infracciones, la responsabilidad, ¿no? También se le imputa a todos los integrantes del consorcio con una salvedad, salvo que, ¿no? Por la naturaleza de la infracción o que en la promesa de consorcio, en el contrato de consorcio o en el contrato suscrito con la entidad exista información
que permita individualizar al infractor, ¿no? Si es que la naturaleza de la infracción, la promesa de consorcio, el contrato de consorcio o el contrato con la entidad no permiten que se haga una individualización, la sanción va a ir para todos los integrantes del consorcio, ¿no? Por eso que también es recomendable, ¿no?, que en la promesa del consorcio y en el contrato de consorcio se establezcan algunas responsabilidades que eventualmente podrían individualizar a los responsables, ¿no? Por ejemplo, por la presentación de información inexacta o falsa, ¿no? Que cada integrante del consorcio que está aportando documentos, ¿no?, se haga responsable por los documentos que está presentando, ¿no? Por ejemplo, si el integrante del consorcio A va a presentar los documentos para acreditar la experiencia del postor, ¿no? Es importante que en la promesa de consorcio se señale, ¿no? El integrante del A, ¿no? Tendrá la obligación de proporcionar al consorcio los documentos para la experiencia del postor y asumirá la responsabilidad por su contenido, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, eso tiene que estar bien identificado en la promesa de consorcio o en el contrato de consorcio para poder individualizar las responsabilidades. Si no, la sanción sería para todos. Si no hubiera esa información, la sanción sería para todos. Ahora, sabemos que todos los proveedores para poder contratar con el Estado no tienen que estar impedidos por contratar con el Estado. Su RNP no tiene que estar suspendido ni tiene que estar inhabilitado. Eso es para cualquier proveedor. Cuando se presenta una oferta en consorcio, se cumple y debe de cumplirse la misma regla. Todos los integrantes de un consorcio no deben estar impedidos, su RNP no debe estar suspendido, ni deben estar inhabilitados para contratar con el Estado. O sea, cada integrante debe cumplir con esa condición. Además, se establece que si yo me estoy presentando en un consorcio, no puedo presentar oferta individualmente en ese procedimiento de selección, ¿no? O sea, o me presento en consorcio o me presento solo, pero no me puedo presentar en consorcio y aparte presento una oferta sola. O no puedo presentarme en el consorcio azul y también en el consorcio rojo. No, eso no está permitido. Si me presento en un consorcio, solamente allí. Salvo que se trate de un procedimiento según relación de ítems, ¿no? O de ítem, como quieran decir, algunos dicen ítems, ¿no? Donde yo puedo presentar una oferta en consorcio en el ítem número 1 y en el ítem número 2 de repente me presento solo. Eso sí está permitido, ¿ok? Pero en un mismo proceso o en un mismo ítem no puedo presentarme, ¿no? Como consorcio y solo o como consorcio y en otro consorcio. Eso no está permitido. Ahora, existen también unas reglas, ¿no?, respecto al Registro Nacional de Proveedores. Sabemos que todos los proveedores tienen que estar registrados en el RNP para poder presentar una oferta al Estado, ¿no es cierto? Entonces, los integrantes del consorcio, todos los integrantes del consorcio también tienen que estar registrados en el RNP, ¿no? Pero va a depender, ¿no?, del objeto, del tipo, del procedimiento de ejecución, del objeto, si es que es bienes, si es que es servicios, si es que es consultorías o si es de ejecución de obras, ¿no? Dependiendo también de esa información, ¿no? Y si el proceso es de repente un concurso oferta, llave en mano, existen algunas reglas de participación, ¿no? Y en primer lugar, tenemos que decirles que cuando se trata de una consultoría de obras, ¿no?, cada integrante del consorcio debe contar con inscripción vigente en el RNP con consultor de obras en al menos una de las especialidades requeridas por la entidad, ¿no? O sea, puede hacer que ese procedimiento de selección pida 3 especialidades, ¿no? Y las especialidades son obras de represas, obras electromecánicas, de saneamiento, obras viales y obras urbanas, ¿no? Esas son las especialidades que tiene el RNP. Entonces, si un proceso tiene 2 o más especialidades, ¿no?, y estamos siendo en consorcio, cada integrante debe contar con inscripción en al menos una de esas especialidades, ¿ok? Para poder cumplir lo que nos están pidiendo, ¿no? Evidentemente, si nos piden 3 especialidades, ¿no?, entre los consorciados tenemos que tener las 3 especialidades, ¿no? Uno en una especialidad, otro en la otra y otro en la otra para poder cumplir, porque nos están pidiendo 3 especialidades. Y al mismo tiempo, ¿no?, una consultoría puede estar solicitando también que se cumpla con las categorías y las categorías en el caso de consultores se asignan en función, ¿no?, al
al monto del proceso que se va a presentar, ¿no? La categoría A es hasta 8 ITs, la categoría B hasta el monto máximo de la adjudicación simplificada, la C hasta el concurso público y la D hasta el concurso público sin límites, ¿no? Entonces, ahí hay categorías también que tenemos que cumplir. Entonces, para el caso de consultoría, hay que cumplir con las especialidades y hay que cumplir con las consultorías a efectos de ver cómo vamos a establecer nuestro consorcio. ¿Ok? Ahora, cuando se convocan también procesos por paquete, donde se va a elaborar la ficha técnica o los estudios de preinversión y proyectos de inversión y el expediente técnico, o sea hay estudios de preinversión, ¿no? Y expediente técnico que ya es otra fase, ¿no? Entonces, quienes se obligan a hacer la ficha técnica o los estudios de preinversión y proyectos de inversión tienen que contar con RNP como servicios. Y el integrante del consorcio que se obliga a ejecutar el expediente técnico, ¿no? Tiene que contar con RNP de consultor de obras, ¿no? O sea, pero cada uno tiene que tener el RNP en la especialidad en la cual va a participar, ¿no? En el consorcio, ¿no? Y eso tiene que estar establecido en la promesa de consorcio. En la promesa de consorcio debe decir, el integrante A va a hacer el estudio de preinversión, el integrante B va a hacer el expediente técnico. Entonces, A debe contar con RNP como servicios y B, que va a elaborar el expediente técnico y que eso es consultoría, tiene que contar con un RNP como consultor de obras. Si se trata de una obra convocada bajo la modalidad de llave en mano, en que no incluya elaboración del expediente técnico, todos los integrantes del consorcio deben contar con RNP como ejecutores de obras. Y en cambio, si se convoca un proceso llave en mano o concurso oferta que incluye la obra más el expediente técnico, igual, ¿no? El integrante del consorcio que en la promesa formal de consorcio señala que va a elaborar el expediente técnico, tiene que tener RNP como consultor, y el integrante del consorcio que se está obligando a ejecutar la obra, tiene que contar con RNP como ejecutor de obras, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, cada uno tiene que acreditar inscripción en el RNP dependiendo a lo que se esté obligando en la promesa de consorcio, evidentemente al registro que tenga, ¿no? En los procedimientos de selección para la ejecución de obras, además, hay que tener en cuenta la capacidad de libre contratación, ¿no? Sabemos que a los ejecutores de obras se les da, ¿no? un monto máximo de contratación. Y ese monto máximo de contratación, si ese proveedor se adjudica una obra y tiene un contrato, esa capacidad se va reduciendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me han asignado 1 millón de soles de capacidad máxima de contratación y gano una obra de 500,000. Entonces, si gano una obra de 500,000 y firmo contrato, ya no tengo 1 millón de capacidad libre, tengo solamente 500,000, ¿no? Entonces, si yo tengo solamente 500,000 de capacidad libre de contratación, ¿no? Si voy a formar un consorcio, tengo que tener cuidado que el porcentaje de participación en el consorcio me permita cubrir esos 500,000, ¿no? Yo tengo 500,000 de capacidad libre y me estoy presentando a una obra de 10 millones de soles, por decir, ¿no? Entonces, si yo tengo solamente 500,000, yo podría ir solamente con el 5% de esos 10 millones de soles para que pueda calzar los 500,000. Porque si yo voy con 10%, ya es 1 millón. Entonces, ya yo no puedo cubrir, si yo voy con el 10% de participación de una obra de 10 millones de soles, no tendría que tener 1 millón de soles de capacidad libre de contratación. Y no tengo 500,000. Entonces, máximo podría ir con 5% de participación en ese consorcio, ¿no? Eso es lo que establece esta otra regla. Y todos los integrantes del consorcio respecto al RNP se hacen responsables que la inscripción del RNP se encuentre vigente, ¿no? Ya le hemos hablado de que los RNPs pueden ser suspendidos, ¿no? O también un proveedor podría ser inhabilitado. O sea, cada integrante del consorcio asume la responsabilidad de que ese RNP esté vigente, ¿no? O sea, que no sea suspendido ni que esté inhabilitado, ¿no? Y esas situaciones de no estar suspendidos, o sea, de contar con RNP vigente, tienen que estar en el momento del registro de participantes, al momento de presentar las ofertas, al momento de que se otorga la buena pro y al momento del perfeccionamiento del contrato, ¿no? En esas 4 etapas tiene que estar el RNP vigente.
Ahora, respecto al registro de participantes, ¿no? Si nosotros hemos decidido presentar una oferta en consorcio, es suficiente que se registre como participante un solo integrante del consorcio, ¿no? Vamos a presentar una oferta en consorcio, 3 proveedores, no es obligatorio que los 3 nos registremos en el proceso. Suficiente con que uno de ellos lo haga, evidentemente que ese proveedor cuente con el RNP vigente al momento de registrarse. Y los otros 2 que no se han registrado y que no están obligados a hacerlo tampoco, no tienen que tener su RNP vigente en las etapas posteriores. O sea, ya no sería obligatorio en la etapa de registro de participantes, pero sí para la presentación de la oferta, para el otorgamiento de la buena pro y para la suscripción del contrato. ¿Ok? Ok, entonces eso respecto al registro de participantes. Y cuando dictamos el seminario, admisión, evaluación y calificación de las ofertas, ¿no? Habíamos dado algunas reglas que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo voy a decidir presentar una oferta en consorcio, ¿no? Debemos tener en cuenta que la oferta puede ser firmada, la oferta que vamos a presentar en consorcio, puede ser firmada por el representante común del consorcio. Por eso que en la promesa formal de consorcio se designa a un representante común. Y ese representante común podría válidamente no firmar por los demás integrantes del consorcio los documentos de la oferta del consorcio, ¿no? A excepción de algún anexo por ahí que sí podrían en algún caso firmarlo todos, ¿no? Depende de lo que digan las reglas del proceso. Ahora, eso no impide de que si quieren también todos los integrantes del consorcio lo firmen, ¿no? O sea, es suficiente que lo firme el representante común, pero también se puede dar, si todos quieren firmar los documentos, lo pueden firmar también todos ellos, cada uno poniendo su nombre y las indicaciones, ¿no? El nombre de la empresa que están representando. La documentación que conforma la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio, o sea, eso es respecto a la responsabilidad, ¿no? Cuidado con eso. La promesa formal de consorcio que vimos hace un instante en pantalla, ¿no? Debe tener una información mínima, que es la identificación de los integrantes del consorcio, el nombre completo, de denominación o razón social, la designación de un representante común, en la que se señala que tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, y además que este representante común se declara en el documento que no está impedido, inhabilitado ni suspendido para actuar con Estado. O sea, fíjense en eso, ¿ah? O sea, todos los integrantes del consorcio no deben estar impedidos, no deben estar inhabilitados, ni deben estar suspendidos. Y la misma regla debe cumplirse para el representante común del consorcio. El representante común del consorcio tampoco debe estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Asimismo, la promesa formal de consorcio debe indicar un domicilio legal común del consorcio. Los integrantes del consorcio designamos nuestro domicilio legal común y ahí ponen la dirección, ¿no? Además, tiene que identificarse las obligaciones que va a asumir cada uno de los integrantes del consorcio con este criterio de complementariedad, ¿no? Y teniendo en cuenta también las reglas del RNP que les hemos señalado, ¿no? Y otras reglas que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo RNP en bienes, ¿no? Y de repente la convocatoria incluye bienes y servicios, yo no podría asumir, o vamos a poner de consultoría, ¿no? Si yo tengo RNP como consultor de obras, ¿no? Yo no podría solamente asumir una responsabilidad, obligaciones para elaborar el perfil, ¿no? Porque elaborar perfil es RNP de servicios, ¿no? O sea, eso hay que tener cuidado respecto a las obligaciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque a veces, es donde a veces fallan mucho los proveedores, ¿no? Que no saben identificar bien qué obligaciones poner, qué obligaciones debe tener cada integrante y aún qué porcentaje debe tener cada integrante del consorcio. Porque eso es lo siguiente que nos solicitan, ¿no? Los porcentajes de obligaciones. O sea, establecemos nuestras obligaciones y qué porcentaje representa cada una de estas obligaciones. Y este porcentaje debe ser en número enteros, no puede ser con decimales. El incumplimiento del contenido mínimo de esta promesa consorcio, perdón, no es subsanable, ¿no? Si faltase alguna información de esta mínima en la promesa de consorcio, no se puede subsanar. Sí se puede subsanar la falta de legalización. Ahora,
Respecto a la calificación de las ofertas, ¿no? Habíamos visto cuando dictamos este seminario de admisión, evaluación y calificación, que uno de los requisitos que se califica es la habilitación del postor, ¿no? Que cuente con las autorizaciones del sector correspondiente para que ese proveedor pueda desarrollar esa actividad, ¿no? Y existen algunas actividades reguladas como la intervención laboral, vigilancia privada, servicio de limpieza de oficinas, servicio postal, transporte, ¿no? O sea, son actividades reguladas. Entonces, el integrante del consorcio que en la promesa de consorcio se está obligando a ejecutar alguna de esas actividades reguladas, ¿no? Tiene que tener esa autorización, ¿no? Entonces, si en las bases se solicitan que se cuente, por ejemplo, con resolución de SUCAME para brindar servicios de vigilancia privada y la autorización del Ministerio de Trabajo para actuar como intermediario laboral, ¿no? Entonces, el proveedor en la promesa formal de consorcio, el integrante que se está obligando a ejecutar la actividad de vigilancia privada, tiene que contar con estas dos autorizaciones. Si yo estoy formando un consorcio, ¿no? De 3 empresas y solamente una de ellas se está obligando a ejecutar el servicio de vigilancia privada, él debe contar con estas dos autorizaciones. Si los otros dos va a ser uno de repente financiamiento y el tercero va a aportar de repente las camionetas para el servicio, ellos dos, como no van a ejecutar en sí la actividad de vigilancia privada, no estarían obligados a tener estas autorizaciones de esta actividad regulada, ¿no? O sea, solamente se le va a exigir que acredite estar autorizado, ¿no? a ejecutar esta actividad regulada al integrante del consorcio que en la promesa formal del consorcio se haya obligado a ejecutar esa actividad. ¿Ok? De allí la importancia de cómo uno establece el consorcio, ¿no? Ahora, otro requisito de calificación también que encontramos en las bases es la experiencia del postor, ¿no? Pueden decirnos que acredite 1 millón de soles, 2 millones, 3 millones de experiencia. Cuando vamos a participar en consorcio, también nos señala la directiva que solo se valida o solo se computa la experiencia de los integrantes del consorcio que en la promesa formal de consorcio se hayan obligado a ejecutar, ¿no? Actividades que estén directamente relacionadas o vinculadas al objeto materia de la contratación. En el ejemplo del servicio de vigilancia, si el integrante A se está obligando a ejecutar el servicio de vigilancia, el integrante B se está obligando a financiar el proyecto y el vigilante C se está obligando a proporcionar las camionetas, solamente se computaría la experiencia del proveedor que se está obligando a ejecutar el servicio de vigilancia. Quien está obligándose a financiar y el que está, va a aportar las camionetas, como no están haciendo actividades directamente relacionadas al objeto de la convocatoria, que es el servicio de vigilancia, si ellos aportasen experiencia, esa experiencia no va a ser validada. ¿Ok? Eso es al momento de presentar las ofertas. Y esta regla también, por si acaso, se aplica cuando yo presento un contrato que lo he ejecutado en consorcio. Si yo un contrato lo he ejecutado en consorcio y lo estoy presentando para acreditar la experiencia, también hay que tener cuidado que en ese contrato, ¿no? En la promesa formal de consorcio o en el contrato de consorcio que se está adjuntando a ese contrato, esté bien establecida las obligaciones de tal manera que se permita establecer que quien está aportando esa experiencia, ¿no? Se haya obligado, ¿no? a ejecutar la prestación, ¿no? También esta misma regla se cumple, por si acaso, para los documentos que presentamos para la experiencia del postor si es que hemos participado en consorcio, ¿no? Ok. Ahora, la experiencia del consorcio es la sumatoria de las experiencias válidas aportadas por cada uno de sus integrantes. Si somos 3 integrantes, el integrante A aporta 1 millón de soles, el integrante B otro 1 millón de soles y el integrante C 0. En ese caso, luego de haber hecho la revisión de los documentos aportados por cada uno de ellos y haber determinado que toda la experiencia que aporta A y B son válidas, o sea, no se tiene por no válida alguna de ellas,
Entonces, la experiencia del consorcio sería 2 millones de soles. Por más que C, de repente se haya obligado al 50% en el objeto de la convocatoria, ¿no? Si él está, tiene 50% de participación, no está obligado, ¿no?, a presentar también 50% de experiencia. ¿Ok? Ahora, eso como regla general. Salvo que las bases sí establezcan eso, como habíamos mencionado, ¿no? Si las bases dicen el proveedor que aporta la mayor experiencia, ¿no?, deberá tener un mínimo de 40. Entonces, si alguno de ellos está aportando más experiencia, debe tener también un porcentaje mínimo de acuerdo a lo que señala la base, ¿no? Cuidado con esa regla también. O sea, todas las reglas que les estoy mencionando hay que analizarlas bien, porque, por ejemplo, habíamos mencionado antes que respecto al requisito al requisito de condición habilitación, ¿no?, quien se está obligando a ejecutar la prestación en el caso de vigilancia, ¿no?, debe de contar, ¿no?, con su CAM y con RENEIL, ¿no? Entonces, si A tiene el RENEIL y su CAMEC, ¿no?, pero no tiene más que 100.000 soles de experiencia, por ejemplo, ¿no?, y B tiene 500.000 soles, pero de repente se le venció su CAME y no lo tiene vigente, ¿no?, y pretende hacer uso de la experiencia, entonces no va a ser validada, ¿no?, porque no está cumpliendo con el otro requisito. De repente B tiene experiencia que puede acreditar válidamente, pero incumple el otro requisito de habilidad. Entonces, estos dos requisitos caminan juntos, el de habilitación o habilidad, ¿no?, y el de experiencia del postor, porque recuerden que la experiencia del postor solamente es válida del integrante del consorcio que se va a obligar a ejecutar la actividad del objeto de la convocatoria. Y quien va a ejecutar la actividad las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria también está obligado a acreditar el requisito de habilitación. ¿Se dan cuenta cómo están amarradas una con otra? O sea, hay que tener cuidado, por eso cuando vayan a establecer un consorcio deben tener mucho cuidado y, si es el caso, solicitar el asesoramiento correspondiente, ¿no? Existen otras reglas respecto a el requisito de calificación experiencia del postor, ¿no?, que, como habíamos señalado, solamente se valida la experiencia aportada para el integrante o los integrantes que se están obligando a ejecutar las actividades referidas al objeto de la convocatoria. Y, por ejemplo, quien se obliga a actividades de carácter administrativo o de gestión, como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas o póliza de caución, su experiencia no es validada. O quienes se obligan a asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no están relacionados a la ejecución de las prestaciones, tampoco se valida su experiencia. Y más aún, hay una regla especial para el caso de bienes y servicios, para el caso de bienes. Cuando se trata de bienes, solo se considera las obligaciones que estén relacionadas con la fabricación y o comercialización. O sea, si es un proceso para bienes, para adquisición de bienes, solamente se va a validar la experiencia de los integrantes del consorcio que se hayan obligado a fabricar o a comercializar los bienes. Si un proveedor, un integrante del consorcio, se está obligando a hacer el aporte de materias primas, de combustible, de infraestructura, de transporte, de envasado, de almacenaje, entre otras, esa experiencia no va a ser validada. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta estas reglas al momento de decidir una participación en consorcio, ¿no? Ahora, igual, ¿no? Esto respecto a la calificación y respecto a la evaluación, también las bases del procedimiento de selección, les habíamos mencionado que en el capítulo 4 establece, ¿no?, cuáles son los factores de evaluación que se consideran en ese proceso, y en ese capítulo 4 también, donde está cada factor, indican cómo se tienen que presentar los documentos si es que me voy a presentar en consorcio, ¿no? Existen reglas que señalan que, por ejemplo, en caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes debe acreditar alguna de las prácticas, ¿no? Si es que hay varias prácticas. Si que hubieran varias prácticas, ¿no?, la norma señala cada uno puede acreditar cualquiera de ellas, ¿no? O existe una norma, por ejemplo, cuando es integridad de la relación pública o gestión de la calidad, que señala que en caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes debe acreditar que cuenta con esta certificación, ¿no? Con la certificación de integridad en la contratación pública o del sistema de gestión de calidad, ¿no? Por eso hemos dictado ya el seminario cómo analizar las bases de un procedimiento de selección,
cómo elaborar las bases de un procedimiento, cómo elaborar una oferta exitosa, y admisión, evaluación y calificación, donde hemos hablado esto, ¿no? Del contenido de las bases, ¿no? De qué cuidado tienen ustedes, deben de tener a efectos de determinar cómo su oferta va a ser admitida, cómo va a ser evaluada y cómo va a ser calificada, ¿no? Entonces, estas son unas reglas que se establecen para la evaluación de las ofertas si es que se van a presentar en consorcio, ¿no? Si es que estos factores se utilizan también, porque les hemos mencionado también que el factor de evaluación precio es obligatorio y los demás factores que establecen las bases estándar aprobadas por el OCE son facultativas. O sea, podría ser que en el proceso solamente se evalúe precio. Pero si hubieran otros factores, debemos de tener cuidado con las reglas, ¿no? Que están consignadas en las bases, ¿no? Y abajo hay unas notas que dicen, si se presentan en consorcio, deberá tener en cuenta esto, ¿no? Una de ellas es, repito, que cada uno de sus integrantes debe acreditar alguna de estas prácticas, cuando es sostenibilidad ambiental, social o protección social y desarrollo humano. O cuando hablamos de certificación de integridad o gestión de la calidad, ahí se señala que todos los integrantes deben de contar con esta certificación, ¿no? O sea, tengamos cuidado con eso. Muy bien, ahora, respecto a las garantías, el adjudicatario de la Buena Pro debe de presentar una garantía de fiel cumplimiento para la suscripción del contrato, o pues también podría presentar una garantía si es que va a solicitar adelantos, o también se puede presentar una garantía, perdón, si es que se va a presentar un recurso de apelación. Entonces, existen unas reglas para estas garantías cuando la participación es en consorcio, y nos señala que estas garantías, cuando se trata de una carta fianza o de póliza de caución, o sea, cuando no es efectivo, sino cuando es un documento que puede ser carta fianza o póliza de caución, en estos documentos, en la carta fianza o en la póliza de caución, tienen que estar identificados todos los integrantes del consorcio. O sea, si yo tengo el consorcio azul conformado por la empresa A, la empresa B y la empresa C, mi carta fianza no puede estar para garantizar al consorcio azul, porque hemos mencionado que el consorcio azul es una ficción jurídica, no existe, no es una persona jurídica, ¿no? Por eso que yo tengo que poner para garantizar al consorcio azul integrado por la empresa A, la empresa B y la empresa C. O sea, en las cartas fianzas y en las pólizas de caución tiene que estar la identificación de cada integrante del consorcio. De lo contrario, no va a ser validada esa garantía. O sea, no basta la denominación del consorcio, tiene que estar la denominación del consorcio y al costado cada uno de sus integrantes con su razón social completa. Muy bien. Ahora, también habíamos hablado en el seminario Admisión, Evaluación y Calificación de las Ofertas que al momento de evaluar las ofertas, ¿no? O de calificarlas, pueden haber algunas bonificaciones o algunos beneficios. Para poder acceder a estas bonificaciones y a estos beneficios, y si es que estamos presentando una oferta en consorcio, todos los integrantes del consorcio deben de cumplir con los requisitos para acceder a esa bonificación. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de la bonificación del 10% sobre colindancia, ¿no? Que ya habíamos mencionado que para los servicios y obras que se ejecutan fuera de la provincia de Lima, ¿no? Los postores que tienen su domicilio en el RNP en la provincia donde se va a ejecutar la prestación o en cualquiera de ellas que sea colindantes, ya sean del mismo departamento o no, pueden solicitar el 10% de bonificación. Entonces, para acceder a esa bonificación, si es que yo me estoy presentando en consorcio, todos los integrantes del consorcio tenemos que tener en nuestro RNP la dirección en la provincia donde se va a ejecutar la obra o alguna provincia colindante. ¿Ok? Lo mismo para el caso de la exoneración del IGB. Si es que queremos acceder a esta exoneración del IGB, todos los integrantes del consorcio deben de cumplir, ¿no? Con las condiciones establecidas para poder solicitar esta exoneración del IGB. O también para poder solicitar la retención del 10% como garantía por MIPE. Si es que yo soy una MIPE y quiero solicitar la retención en lugar de poder de tener que dar una carta fianza, ¿no? Para la garantía y fiel cumplimiento, ¿no? Y si me estoy presentando en consorcio, todos los integrantes del consorcio deben ser micro o pequeña empresa. Si yo soy MIPE
y me estoy consorciando con una mediana empresa o con una gran empresa, ya perdemos, ¿no?, el derecho a solicitar la retención. Porque para poder solicitar la retención, todos los integrantes del consorcio deben ser o micro o pequeño empresa. Lo mismo para solicitar la bonificación del 5% en adjudicaciones simplificadas, ¿no?, que se estableció a través del Decreto Supremo 168/2020F, ¿no? Para poder acceder a esta bonificación del 5% adicional, todos los integrantes del consorcio deben ser micro o pequeña empresa, e igual para que no se nos pida más del 25% del valor estimado de la contratación como experiencia en la especialidad para el caso de adjudicación simplificada. No todos los integrantes del consorcio tienen que ser micro o pequeñas empresas, ¿no? Entonces, la regla general es esta, ¿no? Para poder acceder a cualquier bonificación o a cualquier beneficio y estamos presentando una oferta en consorcio, todos los integrantes del consorcio debemos de cumplir con las reglas, ¿no? Si alguno de ellos no cumple con la regla, no podemos acceder a la bonificación o al beneficio. Ahora, ¿qué pasa si es que un consorcio desea impugnar? Si un consorcio desea impugnar, es suficiente que el representante común del consorcio, ¿no?, a nombre de los demás consorciados, presente el recurso de apelación, acreditando su representación con la promesa formal de consorcio. Ello no impide que la representación del consorcio recaiga en la actuación conjunta de sus integrantes, ¿no? O la presenta el representante común del consorcio o la presentan todos los representantes de las empresas que integran el consorcio, ¿no? Son las dos reglas, ¿no? Ahora, evidentemente, por economía es mejor que lo presente, pues, el representante común del consorcio. El contrato de consorcio, habíamos señalado que debe tener una información mínima, que es la de la promesa de consorcio, ¿no? Habíamos mencionado la información mínima de la promesa de consorcio, y este contrato de consorcio para el adjudicatario tiene que tener esa información de la promesa formal de consorcio, es lo mínimo, pero adicionalmente debe de tener información respecto a qué integrante del consorcio va a emitir la factura y va a cobrar, o si es que el consorcio va a tener contabilidad independiente o va a señalar su propio RUC, ¿no? También esa información debe estar en el contrato del consorcio. Eso es obligatorio. O sea, el contrato de consorcio debe tener la información mínima que se pide en la promesa formal de consorcio, y además debe de identificar al integrante del consorcio que va a emitir la factura y evidentemente va a cobrar, salvo que el consorcio va a llevar contabilidad independiente, para lo cual deberá señalar su RUC, que le asigna el SUNAT, ¿no?, como consorcio por una asociación temporal, ¿no? Además, habíamos señalado que el contrato de consorcio debe tener firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, y adicionalmente señala que puede, cuando hablamos de puede, les hemos dicho que no es obligatorio, el contrato de consorcio puede consignar información sobre la administración interna, sistema de participación de los integrantes en los resultados del consorcio. Reglas de subcontratación. Para si un consorcio se ha adjudicado una buena pro, no podría subcontratar alguna de sus obligaciones, pero para que esta subcontratación se dé, todos los integrantes del consorcio deben estar de acuerdo con esta subcontratación. Además, el consorcio no puede subcontratar con alguno de sus integrantes o con un consorcio, ¿no?, en el cual participe alguno de sus integrantes, ¿no? Eso tampoco está permitido. Los integrantes del consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de su actuación, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, ¿no? Si estamos participando en consorcio y nuestra participación genera algún daño, algún perjuicio al patrimonio de la entidad, ¿no? Todos los integrantes del consorcio nos hacemos responsables civilmente por esa responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se inicia un procedimiento sancionador a un consorcio? La regla es que el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando inicia un procedimiento sancionador a un consorcio, tiene que notificar a cada integrante. O sea, no se puede notificar al consorcio, porque, repito, el consorcio es una figura jurídica. Entonces, cuando se inicia un procedimiento sancionador, ¿no?,
a quien se notifica y quien debe responder es cada integrante del consorcio. O sea, el tribunal notifica a cada integrante del consorcio y cada integrante del consorcio tiene que presentar sus descargos de forma individual ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Igualmente, si se requiere la presentación de un recurso de reconsideración, tiene que presentarlo cada integrante del consorcio y cada uno de ellos tiene que presentar la garantía por el recurso de reconsideración en un procedimiento sancionador. O sea, no es una sola garantía para todo el consorcio, sino cada integrante del consorcio tiene que presentar su garantía si es que van a presentar una reconsideración en un procedimiento sancionado. Muy bien, ahora vamos a ver algunos casos emitidos en el Tribunal de Contrataciones del Estado respecto a un poco de lo que hemos hablado, ¿no? De participación en consorcios. Por ejemplo, en esta resolución 188-2019 se aclara una duda que muchos tienen respecto a los porcentajes de obligación y las experiencias aportadas, ¿no? En este caso, el Comité de Selección, ¿no?, señaló que como logística y administración EIRL estaba aportando, estaba asumiendo el 95% de obligaciones y José Enrique Parias Aguilar estaba asumiendo el 5% de obligaciones, pero José Enrique Parias no estaba aportando experiencia, había aportado 0 experiencia. El Comité de Selección, erradamente, dijo de que eso no era correcto y descalificó esta oferta, ¿no? Porque ellos decían, José Enrique tiene 5%, tiene que aportar por lo menos el 5% de experiencia. Y el tribunal corrigió, ¿no?, y declaró fundada la apelación del postor, porque la regla es que se suman las experiencias válidas aportadas por cada uno de ellos, ¿no? Y logística y administración está aportando experiencia suficiente, ¿no?, para acreditar lo mínimo que se estaba solicitando. Y Enrique Parias, como no había aportado nada, 0 de experiencia, repito, la experiencia del consorcio es la suma de las experiencias válidas de cada uno de ellos, ¿no? Si él aporta 1 millón de soles y José Enrique Parias 0, la suma del consorcio es 1 millón de soles, ¿no? Entonces, eso para que ustedes tengan ahí un sustento cuando de repente a ustedes los descalifican porque el comité se equivoca de esa manera, ¿no? Este es un caso en el que se presenta un contrato en el cual han participado en consorcio, ¿ya?, para acreditar la experiencia. Se presenta un contrato que participó el proveedor en consorcio para acreditar la experiencia, pero en ese contrato no se establecieron las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria. En ese contrato las obligaciones eran estas. Jordán se obliga a aportar al negocio la suma del 96.83 y Nasconsul se obliga a aportar al negocio la suma ascendente. Si leen esto, ninguno de ellos se está obligando a ejecutar las prestaciones vinculadas al servicio, ¿no?, a comercializar o a fabricar o a ejecutar las prestaciones o a ejecutar la obra, ¿no? No señalan nada de eso, sino están haciendo aportes dinerarios. Entonces el tribunal dice que este contrato del consorcio no permite identificar las obligaciones que asumen sus integrantes a efectos de determinar que se pueda validar la experiencia que pretenden acreditar, ¿no? Y por lo tanto, tuvo por descalificada esta oferta. En este otro caso, algo similar, ¿no? Se presenta una oferta en consorcio y habíamos dicho que los contratos de consorcio tienen que ir con firmas legalizadas. Entonces, presentan un contrato que han participado en consorcio y presentan el contrato de consorcio, pero este contrato de consorcio no tenía firmas legalizadas. Entonces, el tribunal dice, oye, la norma señala que el contrato de consorcio debe tener firmas legalizadas y tú estás presentando para acreditar la experiencia, ¿ok? Estás presentando un contrato en que has participado en el consorcio, pero tu contrato de consorcio no tiene firmas legalizadas. Por lo tanto, ese contrato que tú has presentado para acreditar una experiencia tampoco es válido. Entonces, no le validaron esta experiencia a este postor porque no se estaba cumpliendo con la regla. Y este es un caso de individualización de un sancionador para individualizar a algunos de los integrantes del consorcio, donde se había presentado información inexacta o falsa, ¿no?, donde el tribunal aclara un poco cuál es el concepto de esta forma de individualizar, ¿no? La promesa formal de consorcio establecía, ¿no?, que uno de ellos iba a elaborar la oferta.
y el tribunal dice, oye, pero él va a elaborar la oferta, pero no está asumiendo la responsabilidad de los documentos que está aportando. Para poder individualizar la promesa formal de consorcio, tiene que decir el integrante que está aportando, ¿no?, el documento que puede ser cuestionado. Pero si se habla solamente de elaborar, preparar o acopiar los documentos, eso no le permite al tribunal poder individualizar la responsabilidad, ¿no? O sea, eso para que más o menos conozcamos un poco este término de individualización en el caso de un procedimiento sancionador. ¿Ok? Con eso vamos ahora a las recomendaciones finales. Si se dan cuenta, una participación en consorcio, si bien es cierto, está permitido, tiene varias consideraciones que hay que tener en cuenta, tiene varias reglas respecto al RNP, respecto a la habilitación, a la experiencia, respecto a la evaluación de las ofertas, ¿no?, a las garantías, ¿no? E inclusive hay un régimen tributario, apartándonos un poco de la ley de contratación del Estado, ¿no?, cómo se va a hacer la tributación, ¿no? De repente también un poco del tema mercantil, ¿no? Entonces, para formar un consorcio tenemos que ver temas de contratación del Estado y tenemos que ver también de repente el asesoramiento de un tributarista o de un mercantilista, ¿no? Para ver bien cómo vamos a constituir el consorcio y que no haya luego, pues, problemas, ¿no? Ya sea en la presentación de las ofertas o en la ejecución del contrato, ¿no? O sea, hay que evaluar bien las ventajas y las consecuencias de constituir un consorcio, porque se ha visto muchos casos en que se han presentado en consorcio y luego un integrante que no sabía, de repente no individualizó su responsabilidad y por culpa de otro integrante fue sancionado, no ha sido inhabilitado. Entonces hay que tener bien eso, ¿no? Hay que evaluar bien las ventajas y consecuencias de constituir un consorcio. Revisar detenidamente los documentos que debe presentarse que debe estar cada integrante en la oferta y en la etapa de ejecución del contrato. Consignar en la promesa de consorcio y o en el contrato de consorcio criterios para individualizar responsabilidades ante un eventual procedimiento sancionador. O sea, esa es una recomendación. O sea, si van a presentar en consorcio, que en la promesa formal del consorcio o en el contrato se establezca quién se va a hacer responsable de los documentos que está presentando, ¿no? Para que haya una individualización. Revisar la ley, el reglamento, las bases, resoluciones del OCE para tener criterios y sobre todo, el más importante y que algunos no lo hacen, es solicitar el apoyo profesional de especialistas con experiencia, ¿no? La verdad que a mí me llama mucho la atención, porque a mí me llaman bastante, me escriben, me consultan, que casi siempre las llamadas que me hacen o los servicios de asesoría que solicitan es cuando ustedes ya están en problemas. Cuando ustedes ya están en problemas, llaman a un asesor. Cuando todo esto se puede evitar si ustedes tienen el asesoramiento permanente de un asesor que está con ustedes acompañándolos, ¿no? Y está revisando los documentos que ustedes van a presentar en su oferta, ¿no? Si se van a presentar en consorcio, les está guiando, ok, la promesa de consorcio debes hacerla de esta manera, cuidado que hay que individualizar, está en eso, ¿no? O de repente si van a solicitar una ampliación de plazo, que últimamente me han pedido, por ejemplo, que solucione problemas con ampliación de plazo. Cuatro proveedores me han llamado que han tenido problemas con la ampliación de plazo porque no han hecho bien su solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Y repito, ¿no? El problema a veces es ese, ¿no? Ustedes piensan que se ahorran dinero por no tener un asesor permanente al lado de ustedes, ¿no? Pero no se dan cuenta que cuando necesiten a un asesor para que les solucione el problema, les va a cobrar más caro o en todo caso, por no tener un asesor, las consecuencias van a ser graves, ¿no? Como por ejemplo, uno de los casos que estoy viendo de ampliación de plazo, le van a aplicar una penalidad de 50,000 soles. Pero si ese cliente nos hubiera contratado y estuviera en el servicio Licita Fácil que nosotros le damos a nuestros clientes, ¿no? Que tiene un costo mínimo de 1.500 soles mensuales, ¿no? 1.500 soles mensuales por 12 son 18,000 soles al año. Entonces, si ese cliente nos hubiera contratado a nosotros, ¿no? Y estuviera pagando nuestro servicio mensual de 1.500 soles, nosotros hubiéramos solucionado ese problema de ampliación de plazo porque está incluido. Los que contratan el servicio de Licita Fácil tienen asesoría en la fase de actuaciones preparatorias, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato. Entonces, si el cliente me hubiera dicho, Oscar, necesito presentar una ampliación de plazo, se lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubiéramos revisado y es muy probable, ¿no? De que le hubieran aprobado la ampliación de plazo, ¿no? Y decimos en condicional porque a veces sucede de que a pesar de que uno
tenga el derecho de una ampliación de plazo, presentes bien tus documentos para ampliación de plazo, igual existen funcionarios que se cierran y dicen, no, no te apruebo la ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que venga Contraloría, ¿no? Y que diga, oye, ¿por qué le has dado la ampliación de plazo, ¿no? Y prefieren que se vaya a un arbitraje y que sea un árbitro que decida, ¿no? Pero ese es el servicio que le damos nosotros a nuestros clientes, el servicio de visita fácil, que es un acompañamiento permanente en todas las fases del procedimiento de selección. Quienes están participando en nuestros seminarios, ya estamos en el tema número 10, ¿no? 2 temas más y terminamos los 12 temas. Pueden solicitar un certificado por especialización en contratación con el Estado por 48 horas lectivas. Si no han asistido a todos los seminarios, pueden solicitar el acceso a los videos, ¿no? Para completar la serie y solicitar igual esta certificación, o pueden participar en el diplomado que incluye los 12 webinars más 6 complementarios que vamos a dictar luego, más desarrollo de 5 casos, y solicitan un diplomado por 120 horas lectivas, ¿no? La información detallada la pueden descargar en estas direcciones que están en la pantalla. Ustedes bajan las diapositivas y las pueden bajar, ¿no? Estos son los modelos de certificados que tenemos. Y invitación a alguien que nos esté escuchando, ¿no? A un profesional que quiera dictar con nosotros, ¿no? Algún día que tenemos libre, temas de contrataciones con el Estado y lucha contra la corrupción, nos escribe a esta dirección, webinar@comprasestatales.org, y podemos programar con ustedes en una alianza, ¿no? En un convenio, para que puedan exponer algún tema a las personas que nos siguen, que ya son más de 37,000 que tenemos seguidores. Equipos que trajimos de la India, cámaras que son las que usamos nosotros, y equipos de conferencia de altavoces. También, si alguien está interesado, nos escribe. Los documentos que les estamos dejando el día de hoy: la directiva 005 de consorcios, para que las bajen. Un documento elaborado por Ricardo Guevara Bringas, el consorcio, un medio de participación de empresas nacionales y extranjeras en las contrataciones del Estado, ¿no? Un poco de información para que la revisen y refuercen lo que le hemos señalado. Las resoluciones que rápidamente y resumidamente les he comentado yo el día de hoy están acá completas para que las puedan analizar. Y la presentación del servicio Visita Fácil que les he hablado, el servicio de asesoría que le damos a nuestros clientes, ¿no? También está acá la información del diplomado, del programa de especialización, todo para que la puedan analizar si alguien estuviera interesado. Finalmente, entonces, mis datos de contacto: la página web, la página de Visita Fácil, el servicio que les he mencionado, la página donde se publican todos nuestros seminarios, mi correo personal, el correo de denuncias, la fanpage, el canal de YouTube, donde ya hemos publicado 2 videos de esta serie, la presentación y el primer video de cómo vender al Estado ya está publicado en nuestro canal de YouTube. Más tarde, mañana, publicamos el tema 2. Ya tenemos 4 videos que vamos a publicar. Antes del fin de semana deben estar publicados por lo menos 4 videos. Y la cuenta de SlideShare, donde tenemos ya también todas las diapositivas que hemos dictado hasta ahora de esta 4ª serie. También las pueden descargar de acá, si es que alguien no logra descargarlas del panel de control, ¿no? Tenemos 104 personas conectadas a esta hora. Muy bien, amigos, son 7:29 de la noche. Les agradezco mucho su asistencia a este seminario. No se olviden que la próxima semana tenemos el seminario número 11º, que es ejecución del contrato. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.